Señores, buenas tardes. En primerísimo lugar, permítanme decirles que uno está muy apenado con esta serie de asaltos, de asesinatos, y estamos muy preocupados todos, que ha desembocado, entre otros ya, en la muerte del hermano de Monseñor Bretón en Santiago. Estamos muy, pero realmente muy preocupados. Ahora mismo estoy buscando, dice, al menos 3 personas muertas en un tiroteo en Simón Bolívar. Eso es esta tarde. Esto es armas, drogas, lío, asaltos, robos, feminicidios. O sea, estamos viviendo una situación verdaderamente penosa en ese plano. Muy penosa. Entonces, al lado de todo esto, pues, uno tiene que realmente preocuparse. Esto de 3 personas muertas en el Simón Bolívar, hasta un niño de 15 años estaba herido. Bueno. Dice la DNCD que por fin dio la cara con respecto a lo que sucedió en Baní. Porque hay que decirle así. Que el punto donde estaba el señor que se llama Buche, ya lo habían intervenido 20 veces, dice esta tarde. 20 intervenciones en ese punto, y que el coronel había ido a volver a constatar, vamos a llamarlo así, que la cosa se había desmontado. Usted sabe que anda un WhatsApp, bueno, no, anda el WhatsApp, pero que nosotros no lo vamos a reproducir porque no sabemos la fuente. Nosotros como periodistas tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, el senador Wilton Herrero ha dicho de todo. Incluso quien en la policía es que da las informaciones, dio el nombre en una entrevista que le hicieron, y todo eso está en las redes. Todo muy lamentable. No voy a comentar más. Quiero dejarlo ahí porque sencillamente tenemos que, desde mi punto de vista, para terminar con esta introducción de hoy, tenemos que profundizar qué es lo que nos pasa como sociedad. Indudablemente que la droga y el tráfico de droga y todo esto ha moldeado una sociedad muy diferente, pero muy diferente a la sociedad que nosotros conocíamos hasta hace 20, 25 años atrás. Muy diferente. Nosotros nos atrevíamos a salir a pie, a mandar a nuestros muchachitos a pie. Yo me acuerdo que mis hijas iban al ballet solitas, ahí en la Bolívar, donde Ingar de Pradel. Ellas cruzaban, como vivíamos en Gasco, cruzaban, caminaban 2 o 3 cuadras, niñitas, y llegaban al ballet de Ingar, y de ahí se devolvían para la casa. Sí, solitas, sin problemas. Mande un muchacho, usted no se atreve a mandar un muchacho ahora sí. Me tiene miedo. Que me enteré, y no lo sabía, que a Anibelca Rosario la habían asaltado también, nuestra compañera en Sol de la mañana, para robarle el celular. Gracias a Dios, Anibelca, que te dejaron viva. Hay mucho malestar con todo esto. Mucho malestar. ¿Tiene eso que ver con el modelo de desarrollo que tenemos? Todo eso es para uno preguntárselo. Bien. Por otro lado, yo quisiera decirles a ustedes, mostrarles, porque nos enviaron, antes de comenzar nuestra entrevista de esta tarde, que va a ser muy interesante, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de los industriales dominicanos, del empresariado dominicano.
Danilo decretó que este es el año de la competitividad y la innovación. Vamos a hablar sobre eso. Y mañana el CONEP, los nuevos miembros del CONEP, de la directiva del CONEP, pues toman posesión mañana en una actividad que se va a hacer a las 7 de la noche, y con nosotros está César Dargan, quien es vicepresidente del CONEP. César, muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a coger solamente un minutito para agradecerle a Marino Collante, que se pronunció y dijo, ya todo el mundo lo oyó la semana pasada, pero lo que yo quiero mostrarle también es el nuevo helipuerto. Eso está precioso, muy bello. Ahí está Marino con las palabras en la actividad. Mire qué hermoso es el helipuerto. Desde ahí yo he partido varias veces en helicóptero, cuando era un furgón que había ahí. Era un simple furgón. Por cierto, muy amable las personas que la atendían cuando uno llegaba. O uno se desmontaba del helicóptero. Pero ahora es un sitio, una terminal modernísima. Dice que es la más moderna frente a Sudamérica, el área del Caribe y varios países del mundo. Ahí está, ahí están los funcionarios, Danilo. Ahí fue en esa inauguración que Marino dijo lo que dijo, y dice que encabezó el acto el presidente Danilo Medina. Esta obra construida por el Departamento Aeroportuario a un costo de 45 millones, 308.445 con 38 cheles, porque hasta los cheles lo puso Marino, que permitirá ampliar las operaciones en la terminal aeroportuaria. En el discurso, el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, el licenciado Marino Collante Gómez, aseguró que la República Dominicana cuenta con el helipuerto más moderno de la región del Caribe, Centro y Suramérica y de varios países del mundo. Está ubicado en la avenida 30 de Mayo, con Núñez de Cáceres, frente a lo que era Metaldón, por supuesto, ustedes saben que eso está ahí. Muy lindo, muy bello. Esta terminal aeroportuaria se ofrecerán todas las facilidades operativas y administrativas de conformidad con las normas nacionales y mundiales que regulan la actividad aeroportuaria. Tiene 3 plataformas de aterrizaje y despegue de helicópteros y 5 posiciones de estacionamiento de aeronaves para estadía de larga duración. Ocupa un área de 15.683 metros cuadrados de terreno. Muchas gracias a Marino, al presidente de la República. Excelente, muy bien, Danilo. Y después hablaremos con Marino, porque él hizo ya un pronunciamiento que alborotó todas las avispas políticas y yo no sé, parece que hay gente que está diciendo que si Marino lo dijo es porque lo habían autorizado a decirlo, lo que dijo. César, gracias por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Estoy muy contento. Usted sabe que hay un fan club que la sigue siempre. Que estoy seguro que están ahí en sintonía, así que venir a pasar este tiempo aquí. Gracias, mijo. Bueno, César, muy preocupada con todo esto, Monseñor Betón, el hermano, toda esta situación, muy preocupada. Pero tú diste unas declaraciones, por eso yo te hice, como quien dice, un recuento de las últimas cosas interesantes que yo creo que tú y ustedes en el sector empresarial están tomando en cuenta. Por ejemplo, tú hablabas, yo voy a comenzar por una de las partes, que es el pacto eléctrico, porque eso fue lo que últimamente tú hablaste sobre el pacto eléctrico. Y te lamentaste que después de 3 años de discusión del pacto eléctrico, pues no se aprobó el año pasado. ¿Por qué no se aprobó? Mire, doña Consuelo, hace unos años la República Dominicana se dotó de su Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Y en esa estrategia identificó cuáles son los temas más neurálgicos para nosotros poder avanzar a la sostenibilidad de lo que estamos haciendo. Identificó 3 grandes temas: la educación, sí, la electricidad del sector eléctrico y el sistema fiscal, el régimen fiscal de la República Dominicana. Sabemos que se discutió y se adoptó un pacto educativo que ha tenido sus resultados. Sí. Podríamos evaluar si buenos o malos, pero al menos hay una hoja de ruta que ha sido trazada. Sí. Durante 3 años se estuvo discutiendo el pacto eléctrico.
el gobierno, el sector laboral, el sector empresarial, la sociedad civil, la academia, sentados en una mesa. Se logró llegar a 200 y tantos de consensos. Hubo un grupo de disensos reducidos, pero ahí había al menos un material suficientemente importante para poder avanzar. Eso terminó a finales del año 2017 y a la fecha no ha sido convocada su firma. El sector eléctrico es fundamental para nuestro desarrollo. Podríamos estar hablando de muchas otras cosas, pero si ese tema no se aborda de una manera integral, no habrá solución. Durante años hemos visto muchas teorías. Hay quienes se refieren específicamente a la generación, que si es suficiente o no es suficiente, que si la matriz que tenemos es la adecuada o no adecuada. Hay quienes se refieren a la distribución y creo que es importante porque lo que estamos viendo es cómo se arrastran pérdidas todos los años que equivalen al 30% de lo que se está distribuyendo. Entonces, si usted lleva eso a una empresa que todos los años pierda la tercera parte de lo que produce, ya estuviera cerrada. Entonces, eso conlleva subsidios, aportes directos que luego distorsionan la economía. Vemos una distorsión institucional desde que entró en vigencia la Ley General de Electricidad. Vemos que existe un Ministerio de Energía y Minas con algunas atribuciones, pero todavía tenemos una serie de instituciones que al final del día se pisan los talones o se solapan. Entonces existió la voluntad, hay una serie de compromisos que se han asumido y recientemente lo que hicimos fue lamentarnos de que a un año de haber completado el proceso de concertación todavía no ha sido convocado su firma. Hubo un sector empresarial, que es el de Herrera, para llamarlo así, identificarlo, que por lo menos su presidente en ese momento se opuso y dijo barbaridades sobre el pacto, y que no, y que esto era esto y que esto era lo otro. Pero ese es el único sector que yo entiendo que se identificó como disidente de la firma del pacto. Entonces lo que se dice es lo siguiente: tenía tanta fuerza ese sector de Herrera para que habiendo un consenso tan amplio, ese sector impidiera que se firmara, o es, como dicen otros, que es el propio gobierno que no quiere que se firme. Mire, esas son las fortalezas y debilidades que trae consigo la democracia. Uno se somete a un proceso de concertación y la mayoría decide cómo ocurren las cosas. El hecho de que un actor de un sector, uno solo, de sobre 60 actores del sector empresarial que estaban ahí sentados, haya mostrado una disidencia, no creo que sea lo suficientemente válida para inclinar la balanza hacia otro lugar. Por otra parte, el gobierno ha venido haciendo una serie de ajustes, ha venido tomando una serie de decisiones con reformas puntuales, sin embargo por decisión propia del gobierno, no porque se encuentre en una hoja de ruta que en el mediano y largo plazo le podamos dar seguimiento. Nosotros tendremos elecciones en menos de 2 años y luego de nuevo en 6 años y así sucesivamente. ¿Qué tal si nosotros nos trazamos una hoja de ruta que no importa quién sea el gobernante de turno, a eso se le puede dar seguimiento? Entonces, esa falta de condiciones, como se ha dicho, para que el pacto sea asumido, es algo que nos genera preocupación, pero entendemos que ahora, iniciando el año 2019, pues es un buen momento para que retomemos ese proceso y sea convocada su firma. Una de las cosas que estamos dejando de percibir es que ya con un año de atraso, los calendarios que se habían establecido, también hay que postergarlos en el tiempo. Entonces, no hay necesidad de nosotros seguir perdiendo tiempo con algo que ya ha sido cocinado. Sí, César, en muy pocas palabras, porque tenemos varios temas, ¿cuál es la esencia del pacto eléctrico? Porque la esencia de educación era más presupuesto, mejor calidad, mejores condiciones, una serie de cuestiones. El pacto fiscal, se ha hablado mucho sobre los subsidios, esto, lo otro, etc. Pero la esencia del pacto eléctrico, ¿cuál es? El pacto eléctrico plantea la transición hacia aumentar nuestra capacidad de generación en energías renovables. Eso va acorde con todas las exigencias globales en términos ambientales. El pacto eléctrico plantea la transición hacia una tarifa técnica. Esto quiere decir de que no se ajuste en función de fluctuaciones del mercado, sino que se tome una media que al final del día beneficiaría al consumidor final. Aquí no estamos hablando de las grandes empresas, aquí estamos hablando de que el que paga su factura todos los meses tenga cierta transparencia de qué es lo que está pagando. El pacto plantea una hoja de ruta para reducir de ese 30% que tienen las distribuidoras anualmente a un 15% en un periodo de 5 años. El pacto plantea organizar
la casa, en el sentido de que el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión de Energía, la Superintendencia de Electricidad, la propia CDEE asuman el rol que le corresponde y no exista una confrontación institucional, porque ahora la orquesta funciona, está sincronizada, pero si nos vamos a la letra pequeña de cada una de las leyes que crean estas instituciones, sería un choque. Entonces el pacto en sí tiene compromisos que beneficiarían a todo el mundo y que serían de fácil cumplimiento con la voluntad política correspondiente. Perfecto. Bueno, seguimos con otro tema. Me comencé por ahí porque fueron tus últimas, o por lo menos las que yo tengo como últimas declaraciones tuyas que salieron en la prensa. El Banco Central recientemente publicó sobre todo un análisis del modelo económico dominicano. Y dice que ha sido exitoso, pero que necesita ajustes y reajustes. Entonces eso da pie a una discusión de altura. Ya comenzaron a opinar algunos, hay otros que han dicho de todo, y bueno, etcétera, etcétera. En tu opinión, ¿cómo tú ves ese comunicado? ¿Cómo tú ves ese modelo económico dominicano? ¿Y por dónde habría que hacerle ajustes y reajustes? ¿O cambiarlo totalmente? Mire, a mí me parece interesante esa publicación, esa página abierta que ha publicado el Banco Central, porque recientemente hemos visto el Banco Central opinando de una serie de temas con mucho sustento técnico, pero que usualmente no es lo que hace un banco central. O sea, está entrando en una discusión que nos llama la atención, pero eso no le resta validez a la solidez de los argumentos que está planteando. En los últimos años aquí se ha discutido sobre la sostenibilidad del modelo económico en la República Dominicana. Hay quienes dicen que ya es un modelo que está agotado, que es un modelo que hay que cambiarlo, pero me parece que el Banco Central asume una postura muy correcta al decir, miren, no puede estar agotado un modelo que año tras año ha traído crecimiento a la República Dominicana. De hecho, a partir de la crisis de los bancos en el 2003, 2004, año tras año nuestra economía no solo ha crecido, sino que ha sido puntera en el resto de la región. Hemos tenido picos de atracción de inversión extranjera, hemos aumentado poco a poco nuestras exportaciones. Entonces, si nos vamos puramente a lo que es el modelo económico, en algo está dando resultados. Ahora bien, en lo que hemos planteado nosotros mismos desde el Consejo de la Empresa Privada, es que ese modelo que nos ha dado resultados debe ser repensado y deben ajustarse a aquellas cosas que se requieran justo en este momento en que las cosas van bien. Y por eso nosotros hemos dicho, y creo que ahí coincidimos con el propio informe del Banco Central, que hay reformas estructurales que en nuestro país no pueden esperar. Hace un momentito hablábamos del pacto eléctrico y el sector eléctrico debe transformarse para poder contribuir a la competitividad y productividad de nuestras empresas. Así es. Hemos hablado del tema educativo y las reformas, cómo van avanzando, pero hay otros aspectos como por ejemplo el Código Laboral de la República Dominicana. Y muchos otros, pero son reformas que han estado pendientes y que lo único que nos permitirían a nosotros es de cara al futuro apuntalar ese desarrollo que hemos acumulado. Si ahora nos sentamos y fuera de cámara usted y yo hablábamos de Venezuela, pudimos haber hablado de Estados Unidos o de China o lo que está pasando en el mundo, no son tiempos fáciles. Estamos viendo cambios rápidos, cambios bruscos, y los países que no se adecúen a esa realidad de allá afuera, internamente tendrán muchos problemas. Entonces, es por eso que hemos coincidido con el informe del Banco Central, en que no es que el modelo fracasó, ha sido un modelo exitoso, pero en esta etapa de nuestra historia debe repensarse, debe reflexionarse los ajustes que requiera para poder seguir en el tiempo. Cuando se habla de la cuarta revolución, como se habla ya esta revolución, que algunos tenemos un poco de miedo, bueno, ya no vamos a estar aquí, pero vendrán los robots. No se adelante. Vendrán los robots. Que ya están aquí los robots. Que ya están aquí los robots, así mismo es. Entonces, ustedes han insistido mucho, y estaba leyendo a Celso, el hijo, Juan Celso Marancini, que está en AIRD, hablando de la formalización del empleo, que es una de las cosas que más me preocupa. A mí me preocupa mucho porque eso tiene que ver con los seres humanos, con los que están aquí en República Dominicana. Entonces hay una responsabilidad en el sector empresarial, hay una responsabilidad económica, pero hay una responsabilidad social. En ese replanteamiento del modelo, ¿ustedes piensan en la cuestión del empleo? Uno de los principales males que existe en nuestra economía actual es la informalidad.
y se ha trincherado ahí y ha crecido en algunos aspectos. Vemos informalidad en las recaudaciones de aquellos que evaden y no cumplen con las leyes, y por eso hemos apoyado que la Dirección General de Impuesto Interno pueda perseguir a aquellos que no están en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Sí. Pero vemos informalidad en el mercado laboral y lamentablemente vemos que se generan empleos en la informalidad. Sí. La informalidad perjudica al Estado porque deja de percibir recursos, deja de tener el control con la autoridad que le corresponde. Perjudica a los empresarios formales porque se ven enfrentados a una competencia desleal, y si yo estoy pagando mis impuestos y cumpliendo con todas mis leyes y mi vecino competidor no lo está haciendo, ahí hay una desventaja. Perjudica a los trabajadores porque no se les ofrecen las seguridades ni las garantías que les corresponde. Y en fin, es un mal que está afectando nuestra economía. Eso no es sostenible. Y en el mercado laboral es uno de los lugares que más lo vemos con frecuencia. Es por eso que lo que hemos planteado es que abocarnos a un proceso integral de reforma del Código Laboral, que data, doña Consuelo, del año de 1992, cumple 27 años ahora este año. Abocarnos a un proceso que permita simplificar los procesos existentes, que permita otorgar y aceptar nuevas modalidades de empleo. Usted habla de los robots y eso es una realidad. Es una realidad. Y para trabajos sencillos estamos viendo que inclusive el plazo en que se sustituirán esos puestos de trabajo son en el corto tiempo. Pero veamos otras modalidades. Hay personas que ahora trabajan de su casa. Hay personas que trabajan en otro tipo de horarios. Hay personas que trabajan en la calle. Cuando el código se redactó en el 1992, uno no se imaginaba eso. Uno pensaba en cómo apoyamos la zona franca. Pero una línea completa de producción de 100 trabajadores puede ser sustituida con una máquina o en cualquier industria. Entonces, el momento ahora no es de confrontación. Lo que vimos en los años 60, lo que vimos en los años 90, eran posiciones antagónicas entre los empleadores, los trabajadores y un gobierno tratando de mediar. Lo que estamos viendo ahora son retos mayores externos que llaman a que tanto el gobierno como el sector laboral como el sector empleador puedan sentarse en una mesa, concertar reformas que permitan modernizar nuestra legislación y avanzar de cara a estos retos. ¿Cuál es el argumento fundamental del sector trabajador, vamos a llamarlo así, cuando ha ido a las reuniones? ¿Qué ellos plantean? O sea, yo lamentablemente, bueno, por más que quisiera, yo no tengo una respuesta a eso, porque yo mismo me lo pregunto y me ha tocado coordinar la representación del sector empleador, al menos en los últimos meses, y no veo la razón para la cual ese llamado que nos hacen las condiciones actuales no pueda producirse. Porque si nos vamos a reivindicaciones que han sido obtenidas por el sector laboral en los últimos años, eso no está en juego. Y usualmente, o sea, y se lo digo transparentemente, si le quieren quitar la cesantía. Es que ese es el titular que siempre sale en el periódico. La cesantía es uno de los temas que contiene el Código Laboral que transparentemente hemos dicho, vamos a sentarnos y a revisarlo. Nunca eliminarlo, pero vamos a plantear qué existe en la República Dominicana, qué existe en otros países, vamos a ver cuál es la realidad del mercado laboral en nuestro país y vamos a abocarnos a otro tipo de reformas que son igual de importantes. Todos los días, doña Consuelo, nosotros vemos en el periódico que se producen embargos, que se producen demandas, que al final pierden los trabajadores y pierde el empleador y todo el mundo. Así mismo. Muchas veces son prácticas malsanas de profesionales que, aprovechándose de legislaciones arcaicas, empiezan a producir acciones que acaban con eso. Entonces, una reforma estructural del Código Laboral es mucho más que cesantía. Es ajustar esos procesos, es definir claramente otras modalidades de trabajo, es ajustarlo a los tiempos actuales. Entonces, por eso, muchas veces el discurso es un poco trasnochado de hablar de cosas que ni siquiera están en la mesa de discusión, teniendo una hoja de ruta muy clara por delante. Bueno, pacto fiscal es obligatorio, es el pacto fiscal, entiendo yo. Entonces, dice el señor Magín, queridísimo por todos, nos cobra todos los cuartos, pero bueno, hay que quererlo, que hace muy bien su trabajo. Dice Magín, a mí me dijeron que no aceptan. Digo, yo lo estoy diciendo coloquialmente. A mí me dieron instrucciones de que no pacto fiscal, que cobrara, que subiera la recaudación, y lo ha hecho. ¿Eso es suficiente o sí es necesario ese pacto fiscal?
Lo que es necesario es que exista la voluntad política para que cualquiera de los pactos que están en la Estrategia Nacional de Desarrollo pueda producirse. Y si no existe la voluntad de una de las partes, no ocurrirá. Entonces, tanto el director de Impuestos Internos como el ministro de Hacienda han dicho que al menos en lo que queda de este mandato de gobierno, esa convocatoria no se realizará. Sí. Es algo que respetamos, aunque mantenemos y albergamos la esperanza de que en un futuro no muy lejano podamos abocarnos a esa discusión por lo siguiente. En la medida que postergamos la discusión de un pacto fiscal integral que revise de pies a cabeza el régimen actual que nosotros tenemos, lo que se introducen simultáneamente son pequeñas reformas que en nada resuelven el problema. Sí. Por eso lo más responsable es que eventualmente, cuando las condiciones estén dadas, podamos sentarnos todos en la mesa y analizar el modelo que nosotros tenemos. Ver en qué aspectos es más complicado de la cuenta y podemos simplificarle al contribuyente poder cumplir con sus obligaciones. Sí. Ver qué poderes, atribuciones o facultades podemos darle a la autoridad para que pueda jugar el rol que le corresponde jugar. Y yo les decía algo, el Código Laboral viene del año 92. Pero el Código Tributario también viene del año 92. Sí. Entonces, el legislador y los funcionarios en aquel momento del gobierno de Balaguer, algo de visión tuvieron de que 26 años más tarde todavía son las piezas que tenemos. Pero si usted habla con un joven, ya no tan joven, de 26 años, este mundo cambió. Entonces, es sano y saludable que nosotros podamos modernizar nuestro marco legislativo, incluyendo el aspecto fiscal. Muchos de nosotros sentimos que, bueno, hoy sale la noticia de que las empresas que tengan una... de las pymes. De las pymes, ¿cómo tú ves eso? Sí, hay muchas medidas saludables, de hecho... Pero lo que tú estás diciendo, eso tiene que ver como que son cosas puntuales. Parchos. Entonces, efectivamente, cerca del 95% de las empresas en la República Dominicana tienen menos de 50 empleados. Casi el 90% tiene menos de 15, lo cual lo coloca en esa categoría de MIPYMES. Entonces, todo lo que podamos hacer para que el tejido empresarial de la República Dominicana se formalice, cumpla con sus obligaciones y pueda seguir creciendo, hay que hacerlo. De hecho, no hay ningún país desarrollado que su objetivo fundamental sea mantener a los micro, a los pequeños. La transición debe ser que el micro se convierta en pequeño, que el pequeño sea mediano y el mediano crezca. Claro. Y así se mueve la economía. Claro. Pero este tipo de medidas que son saludables, lo que decimos es, bueno, ojalá eventualmente podamos verla como parte de una estrategia integral que abarque todos los aspectos que se requieren. Que no sea solamente aislado. Claro. Medida aislada. En días atrás salió la noticia, se dice que es un rumor, se dice que es algo político porque nos fuimos para China y que el presidente, y que rompimos con Taiwán y que los norteamericanos se pusieron bravos y que Trump dijo, y me lo sacan del TLC. Pero dice el canciller, dice, bueno, pero a nosotros no nos han comunicado nada. Sí, El Salvador, creo que es otro, no sé, y República Dominicana, es para afuera que van. ¿Ustedes han recibido alguna información en ese sentido? Bueno, nosotros, al igual que ustedes, hemos tenido acceso a todas las noticias y las llamadas. Sin embargo, hemos sido muy cautos en reaccionar frente a rumores y no hemos visto ninguna comunicación oficial que valide lo que ha sido publicado, aunque fue publicado por un periodista de una trayectoria reconocida y en un medio también reconocido. Sí. Pero no hemos querido reaccionar a rumores, sino a las informaciones oficiales que se refieren. Ahora bien, el DERE-CAFTA es el principal acuerdo comercial que tiene la República Dominicana. Tú me lo vas a evaluar, ¿verdad? El DERE-CAFTA tiene sus críticos y sus defensores. Sí. Y sus críticos son los que dicen que el déficit comercial con los Estados Unidos ha aumentado. Sí. Son los que entienden que los sectores productivos de la República Dominicana se encuentran amenazados, sobre todo los productos sensibles en el sector agropecuario. Sí. Y todas esas preocupaciones son preocupaciones válidas. Ahora, sus defensores también plantean que el DERE-CAFTA nos permite el acceso preferencial a nuestro principal socio comercial, que ha influenciado bastante en el flujo de inversión que se ha recibido, que ha permitido reformas importantes que se han hecho en nuestro país. Entonces, al momento de evaluarlo, no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente, es el acuerdo más importante porque todavía al día de hoy, más de la mitad de nuestras exportaciones van a ese mercado de los Estados Unidos. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso en qué se hace con ese acuerdo. El propio acuerdo plantea cuáles son los mecanismos para su revisión.
Y en el caso de los productos agropecuarios, sí, hay todo un capítulo de productos agrícolas que plantea cuándo y cómo se reúnen las comisiones. Es normal, es saludable que un país quisiese revisar algunos aspectos. Lo que también hay que estar claro es que al momento de uno ir a revisar un aspecto, posiblemente haya que negociar otros aspectos. Por eso la protección de los sectores sensibles de nuestra economía, de nuestra producción, es fundamental. Yo no quisiera imaginarme qué ocurriría con la producción de arroz en la República Dominicana, que permea el desarrollo de tantas familias, si se cumple, como está establecido, el calendario que tenemos por delante. Ahora bien, quizás la sensibilidad del arroz no es la misma sensibilidad de otros productos agrícolas que poco a poco han ido perdiendo espacio y no son ya competitivos ni siquiera en el mercado local. Entonces, el acuerdo hay que verlo con mucho cuidado, entender toda la dinámica que está pasando en el mundo con los acuerdos comerciales, entender lo volátil y poco predecible que está haciendo la política comercial de los Estados Unidos, sí, claro, y asumir las posiciones como país que más nos convengan. O sea, ahí no puede temblarnos el pulso pero, ni tener miedo absolutamente a nada. César, pero en días atrás, don Campos de Moya dijo, porque a mí, yo soy una seguidora de don Campos de Moya. Somos dos. Sí, sí. Y dice don Campos de Moya, tenemos un proceso de desindustrialización en el país. Eso fue el año pasado que lo dijo. Después él ha hecho otros análisis, esto, y que si ha ido bien, si ha ido mal. Tú sabes que él es una persona muy... Claro. Con mucha lucidez, pero a mí me mortificó mucho. Porque yo soy una de las que, cuando venía el DERECAFTA, me paré en dos patas. Señores, pero es que nos van a traer, porque tú sabes cómo lo vendieron, que ahora que van a venir la nevera barata, que ahora que todas las importaciones van a ser baratas, que el país va a estar abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se veía la parte de nuestra producción y lo que no podía suceder. Entonces, cuando don Campos apenas el año pasado decía un proceso de desindustrialización, hemos tenido un proceso de desindustrialización, tenemos, el DERECAFTA nos ha llevado a eso. Nosotros tenemos amenazas serias a las industrias de nuestro país. Tenemos cuestiones que son de carácter interno y carácter externo. Y permítame empezar por las últimas porque estamos hablando del DERECAFTA. Sí. En el año 2008 la República Dominicana firmó su último acuerdo comercial con la Unión Europea. Desde entonces no se ha firmado ningún otro acuerdo de libre comercio. Pero ya con la Unión Europea, Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe y Panamá, teníamos ahí 49 países. Es decir, somos una economía bastante abierta. Esa decisión en ese momento, que algunos conocidos de la materia llamaron como un periodo de prudencia, fue criticada por quienes entendían que debimos haber seguido agresivos con acuerdos de libre comercio de mayor apertura, pero fue respetada por los sectores productivos que entendían que necesitaban un periodo para poder competir con lo que nosotros tenemos al frente. Sí. Parece que la decisión no fue tan desacertada en defensa de la producción nacional, porque lo que hoy estamos viendo de las grandes potencias, sobre todo el caso de los Estados Unidos, es una serie de medidas de revisar los acuerdos que tienen vigentes, pero sobre todo de apoyo a la producción nacional. Exacto. Si nosotros no somos capaces de producir en nuestro país, generar empleos, proteger esas fuentes que son las más directas de riqueza que tenemos, sí, no vamos a poder competir fuera. Y esas amenazas que decimos es qué está haciendo menos competitiva nuestra industria frente a una apertura de producción externa que tiene otro tipo de beneficios, tiene otro tipo de apoyo, tiene otro tipo de proyección. Y creo que en el momento en que don Campos de Moya hablaba de esa desindustrialización, hablaba de esa amenaza real, sí, que se plantea. Ahora bien, tampoco nosotros podemos aislarnos de lo que está pasando en el mundo. Sí. Nosotros somos una isla, pero no estamos aislados. Nosotros somos parte de ese mercado global y lo que tenemos que ver son esas oportunidades. Por eso hay ajustes internos, y vuelvo con usted con el tema de las reformas estructurales, sí, que sí, lo que tiene que hacer es cómo nosotros protegemos, bajo los estándares que establecen también los acuerdos multilaterales, cómo protegemos y apoyamos nuestra industria. Cómo se puede importar insumos sin tener que pagar impuestos, cómo producir aquí debe resultar más barato que traerlo de cualquier otro país, cómo podemos eficientizar, usar la tecnología, investigar, desarrollar para poder competir con eso. Entonces, la República Dominicana de hoy ha avanzado, sí, pero todavía tenemos esos retos que superar. César,
Yo creo que a veces como que también el sector empresarial, y cuando yo hablo empresarial me refiero al industrial, claro, porque el empresarial es más amplio, se duerme un poco, se ha dormido, como que tú vas a Ecuador, para ponerte un caso, porque he estado en Ecuador, y en Ecuador te coge, que tiene muchos problemas, muchísimo, pero bueno, te cogen el plátano verde, te lo hacen tostones, te lo hacen harina, te lo hacen manteca, te lo hacen aceite, te lo transforman. Entonces a nosotros como que hay un sector industrial que nos falta el agregarle, esa parte de la industrialización, que nos quedamos, estamos ahora, qué bueno que el turismo ahora está consumiendo los tomates que sembramos. Gracias a Dios tenemos tomate enlatado, pero quisiéramos hacer más cosas con los tomates, si fuera necesario, pudiésemos. Ay, qué bueno que estamos utilizando los plátanos verdes para hacer, pero no lo industrializamos, no seguimos ese proceso. Es que tenemos un sector también industrial lento, que le falta dinamismo, le falta visión. Mire, muchas veces la percepción no se corresponde con la realidad. Sí. Lo que nosotros estamos viendo es cómo la República Dominicana ha tenido un buen desempeño como país, pero cuando eso lo traducimos, y hay un estudio reciente que hicimos desde el CONEP, que pronto vendré a compartirlo con usted, sí, que señala que del crecimiento del Producto Interno Bruto que reflejamos todos los años, el 90% viene de la iniciativa privada. Es decir, la economía del país está creciendo, pero esos aportes a la economía vienen precisamente de la empresa privada. Que del total de empleos que tenemos en el país, el 85% son en empresas privadas. Vemos que el año pasado, que era el año de apoyo a las exportaciones dominicanas superaron los 11.000 millones de dólares. Entonces, cuando nosotros vemos esos números, decimos, ¿podemos ser conformistas con lo que está pasando? Sí, no. Lo que tenemos es que trabajar para alcanzar nuestro potencial. Yo coincido plenamente con usted en que es mucho más lo que podemos hacer. Exacto. A veces nos llenamos de orgullo, decimos, somos líderes exportadores de banano orgánico y de cacao orgánico. Exacto. Yo no quisiera ser líder exportador de cacao orgánico, yo quisiera exportar chocolate ya elaborado y que se conozca el chocolate de la República Dominicana. Exactamente. Pero esa transición la hemos visto en nuestra economía. Nosotros pasamos de ser esa economía de postre que exportábamos azúcar, café, cacao, sí, pasamos a una industrialización apoyada básicamente en la industria local, pero también en las zonas francas. Sí. Luego hemos pasado a ser una economía de servicios y vemos cómo ha crecido el turismo en la República Dominicana y otras áreas. Y ahora nos replanteamos cuál debe ser el fundamento de nuestra economía. Y nuestra economía lo que debe es seguir generando divisas en moneda fuerte que permita traducirse en desarrollo del país, que permita no depender de esas fluctuaciones de los mercados internacionales, sino tener nuestro propio resguardo. Por eso yo coincido con usted, o sea, no critico lo que ha sido la iniciativa privada. Yo creo que el empresario dominicano ha sido visionario y pionero, pero también reconozco, igual que usted, que el potencial de crecimiento que tenemos es mucho mayor. Lo que tenemos es que reconocer que las cosas ya no funcionan como antes. Hay que innovar, hay que desarrollar, hay que investigar. Eso conlleva inversiones que son las que al final del día nos van a agregar valor a nuestra producción. Entonces, finalmente, 2019, año de la competitividad e innovación. ¿Ustedes están preparados? O sea, el gobierno lo declara, tiene que buscar la forma de impulsarlo. ¿Están ustedes dispuestos? Miren, el año 2018 se designó como el año de apoyo a las exportaciones. Sí. Siempre fuimos cautos en decir de que ese techo que habíamos encontrado, que las exportaciones dominicanas no pasaban los 10.000 millones de dólares, no era posible que en un año ahora de 10.000 la convirtiéramos en 20.000. Pero que el simple hecho que se demostrara voluntad política de colocar en el tope de nuestra agenda las exportaciones en el mediano y largo plazo puede tener sus frutos. Hay una serie de medidas de eliminar burocracias, permisologías y otros aspectos administrativos que se han venido tomando, que quizás en el año de las exportaciones no crecieron significativamente, pero contribuirán a que futuro se haga. Exacto. En el tema de la competitividad y sobre todo de la innovación, la República Dominicana ha estado rezagada en el tema de la innovación. Si la vemos en cualquier ranking, tenemos que empezar por reconocer que nuestra posición no es muy favorable. Pero reconocer y darle el carácter a que este año se dedique a la innovación y a la competitividad es fundamental.
cuando vemos la competitividad, nosotros seguimos viendo que ya no son solamente los aspectos económicos que le he dicho, son temas como la transparencia, la institucionalidad, la burocracia, que son tareas pendientes y que tenemos que seguir aportando a las mismas para que podamos superar lo que tenemos. Así que la declaratoria de este año, al menos de ponerlo en el radar, ponerlo en el tope de la agenda, es algo que nosotros saludamos, aunque entendemos que todavía el camino a seguir es muy largo. César, me hubiera gustado, esto tuve una sugerencia, como mañana vamos a saludarlos a ustedes. Bueno, ustedes siguen, tanto tú como Pedro Brache, sigue como presidente y tú como vicepresidente, en la asunción de nuevo de la directiva, de los cargos en la directiva. Pero ojalá que ustedes pudiéramos socializar estas cosas. O sea, para llevarnos a nosotros los comunicadores, a la gente, a los políticos, a los congresistas, o sea, socializar todas estas ideas que hemos debatido. O sea, que tú nos has explicado que hemos debatido, porque también no es solamente el sector empresarial, para que no se vea algo aislado. Claro. Somos todos. Somos todos, es un país que estamos construyendo. Eso, así mismo es. Y cada quien juega su rol. Cada quien juega su rol y no tiene por qué pasar lo que pasó con el pacto eléctrico, que porque apareció, que uno se sorprendió hasta de que apareciera un sector que se suponía que había participado en todas las discusiones. Así fue. Y de buena primera dijo, no, ese pacto no va. Bueno, pues no. Y entonces todo se derrumba y todo se cae y se vuelve ¿a dónde? O sea que esas cosas no deben volvernos a pasar, son muy graves. A veces nada más nos estamos preocupando por la política y que si sí, que si no, que si va, que si no va, pero todo esto que hemos hablado es el país, es nuestro país. Y tiene un potencial inmenso que podemos lograr. Exactamente. César, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte sinceramente que hayas estado con nosotros. Le deseo todo el éxito. Lleva la sugerencia. Tú le dices, Consuelo, yo hablé con ella y ella está loca porque hagamos seminarios, que nos invitemos a todo el mundo para socializar todas estas ideas. Porque esto es todito tenemos que empujar para el mismo lado. Es así. Con este paisito que nos da tanta brega, Dios mío. Pero que es el mejor del mundo. Eso sí es verdad. Bueno, mira. Señores, recuérdense que gracias al Grupo Rica, que estamos aquí como siempre, gracias también a Plaza Lama, a Óptica Oviedo, martes gratis, mañana monturas gratis, y también a las clases de matemáticas, el Quipete Abadía y tu marca país, marca café, Santo Domingo. Nos vemos mañana, si Dios quiere.